Fue el Estado, dice Alejandro Encinas sobre el caso Ayotzinapa. Se trató de un crimen de Estado. López Obrador critica anulación de orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca. Pues es una decisión del Poder Judicial. Y regresan los plomazos a Celaya. Bienvenidos al Caporal del 18 de agosto. Comenzamos. A las 8:33 de este jueves 18 de agosto, el equipo de Leones de Yucatán de la Liga Mexicana de Béisbol publicó este tuit que estás viendo en pantalla, que dice: todos estamos bien. ¿Qué fue lo que ocurrió? 2 horas y media antes, cuando circulaban a bordo de su autobús por la autopista México-Puebla, un grupo de personas les arrojó piedras al autobús y de alguna manera lograron estas personas poncharle una llanta. Aún así, el conductor decidió no detenerse, pero unos kilómetros más adelante se toparon con un auto desde donde les empezaron a disparar. Por fortuna, el caso no pasó a más y como lo escribieron vía Twitter, todos están bien. Los Leones de Yucatán juegan en los playoffs, esos juegos para los cuales la Secretaría de Marina prestó un helicóptero para transportar la mascota del equipo de los Olmecas de Tabasco. El que verás a continuación, de hecho, es un video del autobús de los Leones de Yucatán. Vaya revelación la que hizo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas como parte de los avances de la investigación sobre el caso Ayotzinapa. El subsecretario reveló que la Sedena infiltró a un soldado a la Normal de Ayotzinapa para que informe sobre las acciones de los estudiantes en septiembre del año 2014, de tal forma que todas las autoridades, las municipales, estatales y federales, estuvieron dando seguimiento oportuno a las actividades de los estudiantes, a tal grado que impidieron la toma de los autobuses y estuvieron en posibilidades de hacer una búsqueda inmediata de los 43 normalistas, lo cual no sucedió. Es más, el último reporte del espía lo recibieron el día de la desaparición de los normalistas y la Secretaría de la Defensa Nacional ni siquiera inició el protocolo de desaparición de militares para dar con el paradero de su informante. También dijo Alejandro Encinas que no hay indicios de que los normalistas estén con vida y concluyó que el caso Ayotzinapa sí fue un crimen de Estado. Esto dijo Alejandro Encinas durante la presentación del informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado. ¿Y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la anulación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca? Recordarás, la Suprema Corte decidió anular la orden de aprehensión porque el Congreso de Tamaulipas, entonces de mayoría panista, decidió no homologar sus procedimientos con los de la Cámara de Diputados Federal, que sí desaforó al mandatario desde el año pasado, de tal forma que anuló la Suprema Corte la orden de aprehensión sin que esto signifique que haya sido Cabeza de Vaca exonerado o declarado inocente. Al respecto, esto dijo el presidente en la conferencia matutina de hoy, jueves 18 de agosto. Pues es una decisión del Poder Judicial. Hay cosas que a mí no me parecen, como seguramente a muchos otros, pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicial. Hay que respetarla. O sea, es una controversia y hasta su nombre lo indica, controversia entre poderes. Ayer miércoles 17 de agosto te platiqué cómo el exgobernador de Baja California y actual senador, el morenista Jaime Bonilla, acusó a la gobernadora actual de Baja California, la también morenista Marina del Pilar,
de tener pactos con el crimen organizado que dieron pie a los bloqueos e incendios la semana pasada. También te conté de la respuesta que ofreció la gobernadora, quien criticó, sin decir por su nombre, criticó que haya personas buscando sacar provecho político de este caso de inseguridad. Finalmente, hoy el líder nacional de Morena, Mario Delgado, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y también los gobernadores de Morena se pronunciaron sobre los dichos de Jaime Bonilla. Mario Delgado dijo que en Morena tienen que rechazar este tipo de acusaciones, vengan de donde vengan. Ricardo Monreal dijo que tratará de platicar tanto con Jaime Bonilla como con la gobernadora de Baja California para tratar de apaciguar los ánimos. Y los gobernadores de Morena emitieron este comunicado conjunto para manifestar su respaldo a la Baja Californiana ante los dichos de Jaime Bonilla. Porque lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los carteles y en lo particular el cartel Nueva Generación, de Jalisco Nueva Generación, donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa, con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo. Eso para mí nunca pasó en mi gobierno. Y en mi gobierno jamás hubo un incidente como el que pasó ahora, que quemaron tantas unidades, más de 20 unidades, donde fue diferente al resto del país, porque ahí no hubo ningún lesionado, ahí fue un señalamiento del cartel donde le dijo, violaste el arreglo. Te presento a Luis Manuel Rodríguez Bernabé, elegido consejero estatal de Morena en el estado de Morelos en las pasadas elecciones internas del partido, y quien actualmente es secretario general de la Federación Libertad de Trabajadores del Estado de Morelos. En la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Morelos fue reportado hoy jueves 18 de agosto la detención precisamente de este consejero estatal de Morena electo, junto con otra persona. Ambos fueron detenidos por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Las capturas se hicieron en la caseta 10 de la autopista que va a Emiliano Zapata, debido a que la portación justo de arma de fuego es un delito federal. Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la delegación de la Fiscalía General de la República en Cuernavaca, Morelos. ¿Y qué pasó otra vez en Celaya, Guanajuato? Lo que acabas de ver es un video de gente corriendo en calles de Celaya, donde ayer fue asesinado el hijo del alcalde, el panista Javier Mendoza Márquez. En esta ocasión han sido reportadas detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la central de abasto. Las imágenes que acabas de ver son de personas huyendo para resguardarse en un contexto de varios eventos de inseguridad. La semana pasada hubo bloqueos e incendios de vehículos y de negocios, y ayer el asesinato del hijo del alcalde. En esta ocasión, la Fiscalía General del Estado informó que sus elementos y elementos de la Guardia Nacional realizaron un operativo en la ciudad en la que detuvieron a un presunto extorsionador, miembro de un grupo delictivo, el cual no identificaron. En el operativo, pese a las detonaciones de arma de fuego, no fueron reportados ni heridos ni muertos. Antes de mostrarte el video completo, te comparto también que el secretario del ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, anunció que pese a los momentos difíciles por los que pasa el alcalde de Celaya, se mantendrá frente al cargo, por lo que no está pensando en solicitar licencia tras el asesinato de su hijo. Ahora sí, te muestro el video completo de las movilizaciones en Celaya hace apenas unas horas, donde las cosas fuertes en materia de inseguridad nomás no cesan. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.